Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. The motorcade is coming by here. I can see many motorcycles coming by now. Police motorcycles. Ponme en antena y del periodista. La caravana llega por aquí. Llegan muchas motos de policía. Algo ha pasado. Nos dicen que ha habido disparos. Llega el coche presidencial. Vemos a la esposa de Kennedy y a un agente del servicio secreto encima del coche. No sabemos quién ha sido herido y a quién lo ha sido, pero algo marcha mal, terriblemente. Aquel día nacía la madre de todas las conspiraciones, un término curioso con el que nos vamos poco a poco familiarizando. Se generaron 1000 leyendas, 1000 historias, envueltas de realidad, de ficción, de misterio sobre todo. Dicen que JFK tenía una gran obsesión con Abraham Lincoln. Y las investigaciones, sobre todo a raíz del tiempo y a raíz de fenómenos como Internet, nos han ido proporcionando datos, podemos decir curiosos o algo más. Escuchad muy atentamente, amigos de Milenio 3. Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy fue elegido en 1960. Un siglo parece que separan las vidas, las muertes y los destinos de estos dos hombres no poco misteriosos, precisamente. Ambos fueron asesinados un viernes. Ambos fueron asesinados por un disparo en la cabeza. Ambos en presencia de su esposa. Ambos cayeron en presencia de un matrimonio conocido. A Lincoln le sucedió un hombre que se llamaba Johnson. Era demócrata sureño. A Kennedy le sucedió un hombre llamado Johnson, que era demócrata sureño. Ese Johnson había nacido en 1808. Ese otro Johnson había nacido en 1908. De nuevo un siglo de diferencia exacto entre los sucesores. El asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, había nacido en 1839. El asesino, supuesto asesino, Lee Harvey Oswald, de JFK, había nacido en 1939. Un siglo entre muertos, sucesores y asesinos. Pero hay más. John Wilkes Booth, 15 letras. Lee Harvey Oswald, 15 letras. John Booth, como apareció en la prensa, 9 letras. Lee Oswald, 9 letras. Ambos eran sureños. Lincoln perdió un hijo, su mujer, en la Casa Blanca. Lo mismo ocurrió con la esposa de John Fitzgerald Kennedy. El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy. La secretaria de Kennedy se apellidaba Lincoln. Esa secretaria le advirtió que no fuese al teatro a Abraham Lincoln aquella triste jornada. La secretaria de Kennedy le pidió por favor a JFK que no fuese a Dallas. Lincoln fue disparado en un teatro por un hombre que fue a refugiarse a un almacén. Kennedy fue, supuestamente, hoy discutiremos de eso, disparado desde un almacén por un hombre que luego se refugió en un teatro. Ambos asesinos misteriosos, enloquecidos aparentemente, murieron antes de ser llevados a juicio. Nunca pudimos saber qué pensaban. Inmediatamente se efectuó una rapidísima investigación en ambos casos, un siglo exacto de diferencia, que concluyó que ambos habían actuado en solitario. El coche en el que viajaba JFK, ese coche que nos muestra su cabeza destrozada en la terrible película de aquel anónimo, Zapruder, prohibido en Estados Unidos durante años, ese coche en el que viajaba Kennedy, ¿qué modelo podía ser? Efectivamente, un Ford Lincoln. Vidas cruzadas, dicen también.
que toda la parafernalia del cementerio, toda la parafernalia de funeral fue copiada también del Abraham Lincoln. 2 muertes, 2 presidentes, y dicen que 2 conspiraciones. Hace un siglo o más de un siglo no supimos nada. Sin embargo, con este suceso reciente que ahora estamos todos recordando, por el 40 aniversario, se empezó a hablar en Estados Unidos por vez primera de un gobierno oculto, de unos poderes que van más allá de cualquier poder político, de una maquinaria que va más allá de cualquier multinacional, de gente oscura que mueve los hilos. ¿Ficción, realidad, locura? Os aseguro que vamos a descubrir cosas que en ningún sitio os van a contar. Por cierto, somos Milenio 3. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Conspirar. Unirse a algunos contra un superior o soberano. Unirse contra un particular para hacerle daño. Así define el diccionario el término conspiración. Una palabra hoy popular que tuvo su gran bautismo de fuego en aquella calle de Dallas. La teoría de la conspiración pretende demostrar que hay un gobierno oculto, un poder fáctico superior, una sombría telaraña capaz de hacer virar el devenir del mundo en un minuto para satisfacer sus intereses, una maquinaria secreta capaz de iniciar guerras, preparar grandes fraudes o asesinar a presidentes. Aquí estamos todo el equipo, en el estudio 1 de la cadena SER, como siempre, en nuestro hogar, todavía un poco impactados con estas coincidencias. Los expertos las llaman serendipias. Algún día haremos un programa solo de serendipias, casualidades imposibles, vidas cruzadas. Algún día incluso hablaremos de los fantasmas, como suena, no de carne y hueso, que también lo sabrá, imaginamos, sino leyendas, por ejemplo, en torno a la Casa Blanca. Abraham Lincoln tiene mucho que ver, por lo menos el pueblo norteamericano cree que su presencia todavía vaga por esos lugares. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Buenas, vidas cruzadas, ¿no? Absolutamente. Al parecer sí, vidas cruzadas entre Lincoln y Kennedy, y eso lo demuestran. No puede ser tanta la casualidad que nos lleve a pensar que estos 2 personajes no estaban unidos por el destino, porque en otros personajes, incluso con números, también se han dado estas coincidencias imposibles. Hoy vamos a conocer, por ejemplo, qué piensa el pueblo americano sobre esta conspiración, sobre estos detalles. Vamos a conocer muchas cosas que en toda esta semana, digamos, de efemérides, hemos puesto la pausa, hemos leído, hemos escuchado, hemos observado, y se han quedado cosas por contar. Algunas, como siempre en esa historia oculta, parece que pueden tener la auténtica clave. Hoy queremos vuestra participación, como siempre. A partir de ahora tenemos invitados de lujo, documentos increíbles, sonoros, y tenemos una vía de contacto, como siempre, con un premio muy especial además. Y además, especialmente, me interesa saber qué piensa la gente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué cree? ¿Que hay demasiada leyenda? ¿Que fue una conspiración? ¿Que hay un poder de verdad oculto que es capaz de matar a un presidente para que sigan vivos sus intereses? ¿Que realmente existen esos hombres de negro que lo gobiernan todo? Se habla mucho de ello, y por ejemplo con el 11 de septiembre, recordáis los programas especiales, volvimos a hablar de alguna forma de eso. Conectaremos con varios puntos de Estados Unidos, conoceremos qué pasa ahora mismo, pero Carmen, antes que nada, esos números mágicos y... Pues la vía de contacto, ya sabéis, si vamos a sortear una cosa que nos estáis pidiendo continuamente, que incluso esta tarde me han llamado a la redacción para decir si vendíamos los CDs del programa, esos CDs con más de 120 programas para todos aquellos que nos escribáis al 7640. Vamos a sortear 3 CDs entre todos aquellos que nos mandéis vuestras opiniones. 7640, palabra clave Milenio, espacio, y poneros vuestra opinión. CDs con más de 120 programas de Milenio 3, que son una diferencia que tenemos con todos vosotros por vuestro seguimiento. Y queremos vuestra opinión, vuestro planteamiento y, por supuesto, preguntas para nuestros invitados y, bueno, para, sinceramente, calibrar la opinión y calibrar los datos que vamos a ofreceros para que siempre seáis vosotros quienes penséis y quienes tengáis vuestro propio juicio. Escuchad ahora muy atentamente, porque una película hizo célebre esta conspiración en todo el mundo. Una película que tuvo mucha polémica en su día. Algunos sectores del pueblo americano no la veían con buenos ojos. Preferían eso de materia reservada casi.
hubo muchos problemas. Hubo una escena de esa película que nos parece todo el equipo realmente significativa. Aquí estamos ya todos muy atentos, Katia, Rocha, Carlos Barroso, Carmen por supuesto, vuestro amigo Iker Jiménez y nuestro lugarteniente en la nave del misterio, don Juanma Frasquet. Y a todos nosotros nos impresionó mucho una escena que era cuando Kevin Costner, que hacía de Jim Garrison, hoy vamos a escuchar a Jim Garrison, a ese célebre juez, que se metió con todo el mundo y empezó una investigación que acabó generando esta conspiración. Él se metió contra el Estado pensando que había una auténtica mafia oscura. Bueno, pues Kevin Costner salía en una escena y se encontraba con un hombre de negro, no podía ser de otra forma. Sombrero, gabán oscuro, un tal Mr. X. Y le contaba cosas muy importantes que nadie sabía hasta aquel momento. Nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema. Fue por eso. Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? El cómo y el quién solo son montajes para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia. Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas. Les impide hacer la gran pregunta: ¿por qué? Con la muerte de Kennedy, ¿quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? Kennedy quería acabar con la Guerra Fría en su segundo mandato. Quería reemplazar la carrera hacia la Luna con un pacto con los soviéticos. Firmó un tratado con ellos para prohibir las pruebas nucleares. Rehusó invadir Cuba en 1962 y también decidió retirarse de Vietnam. Esas ilusiones se truncaron el 22 de noviembre de 1963. 1:47 y como el público lo ha pedido a través de 67640 con la palabra milenio, nosotros hemos iniciado esta investigación en vivo, investigación periodística con un tema que, como digo varias veces, es oscuro, es la conspiración en su pura esencia. Y si hay conspiración, tiene que estar Santiago Camacho. Santiago Camacho, ya lo conocéis todos, cada madrugada del domingo, de este estudio 1, ¿verdad, Carmen? Hay un pasadizo secreto que baja hasta una especie de catacumbas, lleno de libros, lleno de polvo, a veces hay eso de whisky, no sé, humo, y hay un hombre que está analizando la tramoya de las cosas. Y ahora, con todo el cariño del mundo, claro que sí, cojo su libro magnífico, hemos hablado muchas veces de él, 20 grandes conspiraciones de la historia, lo publicó La Esfera de los Libros, con gran éxito en España y en Argentina, 20 fichas de cosas que no nos han contado bien. Y también, por supuesto, hay que decir que ahora mismo, en días, saldrá a la luz Top Secret, otro libro increíble en el archivo del misterio de Literalidad. Santiago Camacho, compañero, una vez más, buenas noches. Buenas noches, y oye tú que tienes mano, que bajen un poco de whisky ahí abajo, porque de verdad que se nos ha terminado. Y los negros de la catacumba no algo ya que hacer. Te tenemos ahí en plan estajanoísta, buscando siempre la tramoya de las cosas. ¿Qué decir? La madre de todas las conspiraciones, a partir de este suceso, yo he vuelto a ver varias veces imagen que es como el 11S, ¿no? Por mucho que las ves, no te haces una idea, sigues viéndolo como un hecho cinematográfico cuando es profunda realidad. Cambió el mundo cuando esa bala revienta la cabeza de Kennedy, Santi. Cambió sobre todo la sociedad estadounidense. Mira, conspiraciones ha habido pues desde que el mundo es mundo, o sea, desde que Julio César cayó asesinado en las escaleras del Senado de Roma hasta nuestros días. La conspiración es una constante en la historia humana. Sin embargo, es un después. Los estadounidenses eran hasta entonces uno de los pueblos mejor socializados del planeta, más propensos a creerse a pies juntillas todo lo que les decían desde las instancias del poder, del gobierno, de los medios de comunicación, menos dado a extravagancias o a extremismos. Pero ese día de noviembre de 1963, ese día el pueblo estadounidense descubrió que le estaban mintiendo en sus mismas narices, porque realmente lo que vieron, lo que comprobaron, lo que decían las pruebas tangibles y el SECOM era diametralmente opuesto a la versión oficial que se les pretendió dar para clausurar, para cerrar en falso ese asunto, que lógicamente incluso ese pueblo dócil, ese pueblo patriota, ese pueblo tan magníficamente socializado hasta ese momento, hubo que decir basta. Eso, ahí empieza lo que muchos sociólogos estadounidenses denominan la cultura de la conspiración. Una discrepancia perpetua con todas las noticias que les dan desde el poder, incluso con las verdaderas, una suspicacia perpetua hacia todo lo que se les dice, precisamente yo creo que por el trauma de esa descomunal primera mentira. Ya nadie sabe a quién creer. Toda esta historia que vamos a reconstruir hoy, una parte, pero no os perdáis porque luego vamos a hablar de misterios puros y duros, por ejemplo de la maldición de los Kennedy. Nos parece el ejemplo más flagrante de maldición, de la existencia de un gafe, de algo en un clan, en una familia,
árbol genealógico, me parece increíble. Pero hay más cosas que me tornan esta historia. Los hombres de negro siempre presentes, en la ficción o en la pura y rotunda realidad. Hubo un hombre, Jim Garrison, que fue realmente importante, que fue una persona que atacó al sistema, como tú dices, Santiago, y a partir de ahí empezó la gran batalla. ¿Quieres que escuchemos a Jim Garrison, su voz, lo que él nos dice, lo que él contó muchos años después? Es rotundo. Vamos a escucharle. El verdadero asesino de John Kennedy fue la CIA. Kennedy no fue el único líder estadounidense asesinado por la CIA, solo fue el más importante. ¿Quién era este hombre, Santiago? Jim Garrison era un humilde, dentro de lo que cabe, fiscal del distrito de Nueva Orleans. Era la máxima autoridad de la fiscalía de su estado. Y como tal no tenía jurisdicción para investigar un caso nacional. De hecho, toda la investigación de Garrison se basa en las posibles conexiones dentro del estado de Nueva Orleans, del estado de Luisiana, perdón, donde está la ciudad de Nueva Orleans, sobre este asunto. Y es un hombre de bien, es un hombre que he tenido ocasión de leer sus escritos, que incluso hace años pues intercambiamos unos cuantos emails, y es un hombre que sobre todo en ese momento precisamente es el representante de esa gran decepción del pueblo americano. ¿Él por qué sospecha de una cosa que parecía cerrada? Luego vamos a reconstruir paso a paso cómo fue aquel momento, pero el presidente es acribillado. Parece que hay pocas medidas de seguridad, nadie lo entiende, el coche perfectamente descapotado, hay un gran prión, pero el asesino, supuestamente un loco, el tal Oswald, no puede llegar ni a declarar, se le encierra en un sitio, se le hacen muchas pruebas y casi cuando sale, otro más o menos enloquecido relacionado con la mafia le mata. Acaba el caso. ¿Cómo este hombre empieza a sospechar? ¿Por qué empieza esa cruzada? ¿Por qué siente que hay gato encerrado? No hay que olvidar lo que hemos dicho al principio, es fiscal. Es un profesional no solamente del derecho, sino de la investigación criminal. Y como tal esperaba que lógicamente la investigación del magnicidio que había sacudido a su país fuera la mejor hecha, la más profesional, la que me dejase menos cabos sueltos. Cuando él en su fuero interno empieza a seguir, como cualquier norteamericano, empieza a seguir por la prensa los resultados de esta investigación y ve no ya fallos, sino directamente negligencias que solamente pueden ser deliberadas, entonces es cuando él decide, de alguna manera algo se le sacude por dentro y decide intervenir, en especial cuando un dato, un pequeño dato, que es esa permanencia durante unos años de Lee Harvey Oswald en su ciudad, en su distrito, en su jurisdicción, donde él sí tenía capacidad para investigar, le da ese resquicio para poder investigar. Y se lo juega todo, se juega carrera, se juega familia. De hecho su mujer le termina abandonando junto con sus hijos, no por otra cosa, sino porque se ve incapaz de aguantar la presión de amenazas, de extorsiones, de incluso la presión mediática que consideraba al propio Garrison pues, como un personaje excéntrico. Se lo juega todo y Garrison es un ejemplo de integridad, porque incluso toda esta historia le ha costado mucho más dinero incluso del que ha ganado con sus libros, y aún así ha seguido al pie del cañón hasta ahora, que debe de tener pues debe ser ya un probo anciano, y aún así pues todavía sigue de vez en cuando pues publicando algún que otro artículo e investigando, todavía intentando desentrañar la verdad. Es encomiable, un hombre contra el sistema, y a partir de ahí, como bien comenta Santiago Camacho, una reacción en cadena. Personajes dignos del teatro negro, los que vamos a descubrir hoy, y sobre todo esa gente que parece que tiene el poder para que el presidente aquel día no tuviera apenas seguridad, que hubiera, como tú dices, una serie de negligencias increíbles, un misterio en torno a las autopsias que es alucinante, digno de una película, y todo eso lo vamos a conocer. Pero antes vamos a conocer lo que vosotros vais opinando en el 7640. Como digo yo, ¿qué dice el pueblo que sigue Milenio 3? ¿Qué opináis a día de hoy? Tenemos por aquí a Katia Rocha, que ha entrado por otra puerta. Me da un susto que nos has dado. Se me ha estropeado la impresora de aquí, tengo que ir corriendo. ¿Qué dice la gente, Katia, sobre JFK? ¿Qué piensa? Pues mira, por ejemplo, Javier Teruel dice casualidad o casualidad. Entre Kennedy y Lincoln, bueno, la verdad que no entiendo muy bien esto. Entre ¿sí? Kennedy y Lincoln no sabemos lo que hay en nuestro destino. Espero que el mío sea que me ha tocado este día. Bueno, no ojalá, sabemos, vamos a ver. Del programa, que casualidad o causalidad, otro de los grandes debates, ¿no? Si las cosas están designadas por extraños hilos, todavía más poderosos que el de los supuestos hombres de negro,
o por fuerzas que no Carlos controlamos. dice que es el ángel de la guarda de la familia Kennedy y que sigue en paro. Que si le regalamos el CD para tener un poquito más de ánimo. Ingenioso, porque luego vamos a ver cómo esa familia, es que es increíble la cantidad de desgracias. No creo que haya un caso parecido en los clanes familiares del mundo, luego veremos. José de Vitoria, de tu tierra, dice que no pudo ser que los supuestos hombres de negro buscaran la coincidencia entre asesinos y asesinados. Puede ser, Santi, me parece un poco rebuscado que eligieran uno que naciese igual que el otro. Hombre, es que parece hecho a propósito, ¿no? Entre las muchísimas teorías más o menos disparatadas que hay sobre el asesinato de Kennedy, muchas de ellas inciden en el peculiar simbolismo que hay en toda la escenificación del asesinato. De hecho, incluso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Dallas está en el paralelo 33, lo cual tendría una significación masónica, indicaría que los masones fueron los que lo asesinaron. Yo creo, porque el número 33 tiene mucho que ver con el masón. Efectivamente. Yo creo que realmente se ha escrito tantísimo sobre el caso, que bueno, como sucede en todas estas ocasiones, entre tanto que se dice, mucho tiene que ser tontería por fuerza. La gran bola de nieve, ¿no? Bueno, otro email. Antonio Pino, de Cáceres, dice que si tuvo algo que ver el régimen cubano en todo esto. Hay mucha teoría, que hablaremos de ello en la segunda hora. Parece que Cuba tiene un papel preponderante en todo esto, es decir, una invasión que al final no acaba de acometerse, y Kennedy queda muy mal o queda muy bien con algunos, y al final hay gente que se empieza a cabrear, se puede decir a estas horas. Javi de Jaén afirma que en todos los países cuecen habas. Fijaros si no en el Reino Unido lo que pasó con Lady Di. Bien en boga ahora mismo, ¿no, Santiago? De hecho, asesinatos de Estado, yo creo que de todas las democracias, y no digamos las dictaduras, pues tienen alguno guardado en su armario. De Lady Di que están, venga a contarse temas. ¿Alguno más, Carmen? David La Cuesta de Barcelona nos dice: ¿hay algún tipo de conexión entre el asesinato de JFK y el asesinato de Martin Luther King? Ajá. Bueno, pues esa es un se refería en su momento. Yo creo que hacen falta toneladas de buena voluntad para pensar que los tres máximos representantes de la lucha por los derechos civiles y de la progresía norteamericana de los años 60, que fueron John Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King, mueren con escasos años de diferencia en circunstancias calcadas. Los tres presuntamente asesinados por perturbados, dos de ellos igual con rifles de francotirador, y en todos esos asesinatos hay gran número de incongruencias, gran número de cabos sueltos, y curiosamente ninguno de los tres presuntos asesinos dice yo lo hice. Es decir, todos claman yo soy una cabeza de turco, a mí me han engañado. Y uno de ellos, que fue Oswald, lo pagó con su vida. Esa palabra, chivo expiatorio, cabeza de turco, que vamos a ver cómo se repite en este Pedro de Palma pregunta el libro que mejor relata la historia de JFK. Bueno, Las grandes conspiraciones de la historia de Santiago Camacho, editado por la Esfera de los Libros, y Nuevos enigmas históricos al descubierto, de César Vidal, editado por Planeta. Que luego estará con también nosotros. Muy recomendable. Que sigan mandando mensajes al 7640, palabra clave milenio, y el texto que nos quieran poner, que este CD está en juego, y que no nos hagan chantaje, que ya no admito ni vino, ni jamones, ni nada. Bueno, Katia, perfecto, así me gusta verte. Completamente seria e insobornable. ¿Cómo insobornable parecía Jim Garrison, este hombre que se enfrentó al Estado? En la segunda hora, toda una hora de información, vamos a descubrir esa maldición de la familia. ¿Fue cierta, no fue cierta? ¿Qué pasa con esas casualidades? ¿Hasta dónde fueron? ¿Qué personajes manejaban los hilos? ¿Quiénes eran los hombres de negro? ¿Quién era el equipo fantasma? ¿Quién era Mr. X? Todo eso en torno al magnicidio que cambió la historia, la gran conspiración, la madre de todas las conspiraciones, el asesinato de JFK. 40 años, y os aseguro que vais a escuchar cosas cuando menos sorprendentes para que vosotros penséis. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Aquel día ese Ford Lincoln viajaba a 12 kilómetros por hora y fue acribillado, según los expertos, en varias direcciones. Hablan los amigos de la teoría de la conspiración de un fuego cruzado. Incluso hay muchos testigos que vieron a un grupo de siniestros vagabundos que nunca habían visto, algunos con un rifle entre las manos, en una loma cercana. Nunca quizá sabremos qué pasó en aquella esquina de Dallas. Los documentos oficiales, los últimos 218 documentos oficiales, serán públicos en el año 2038.
Una historia, como no, digna de película. Jim Garrison, al que vemos encarnado en ese guerrero que se enfrenta a Goliat, decide, afirmaba rotundamente, muchos años después, desprestigiado incluso por su círculo más próximo, hundido por la maquinaria de la conspiración, que realmente ataca duro. Escuchadme lentamente lo que decía. Fue alrededor de 1966 cuando me desperté de mi sueño dogmático, porque como muchos estadounidenses me parecía imposible creer que el gobierno de Estados Unidos pudiera mentir sobre algo así. Me despertaron dos cosas. Primero fue una conversación con el senador Russell Long. Charlando sobre el asesinato me dijo que no había manera de que aquel chico, refiriéndose a Oswald, hubiera disparado a Jack Kennedy y a Connally, como dijeron que se había hecho. Le dije, ¿quieres decir que la comisión Warren mintió? Dijo que sí, que fue una absoluta mentira. La comisión que durante mucho tiempo investigó los hechos, Jim Garrison decía que fue una absoluta mentira. Lo piensan muchos investigadores. Oswald, cabeza de turco, chivo expiatorio, marioneta en poder de esas manos oscuras que pueden hacer esto, según muchos, y muchas más cosas. Carmen Porter, rápidamente, ¿quién fue este personaje? Lo que sabemos de él. Hay un dato extraordinario, y es que en apenas horas era un personaje desconocido, se tenía toda su biografía, fotografías de estudio. Se pensaba realmente que la CIA, el FBI, los poderes sin nombre, sin siglas, se decía eso en la época, habían actuado y habían creado este hombre de la nada. ¿Quién era? Lee Harvey Oswald nació en octubre de 1939 en el seno de una familia muy humilde. Su padre murió apenas 2 semanas antes de su nacimiento. Tenía 2 hermanos mayores, John y Robert, que fueron recluidos en un orfelinato, el mismo en el que ingresaría Lee cuando tenía 13 años. En 1556 ingresa en el cuerpo de marines, donde comienza a escribir un diario que llevaría consigo toda su vida. Un año antes de su licenciatura abandona el ejército y se traslada a la Unión Soviética, movido por su defensa del marxismo. En Rusia vuelve a padecer una crisis y trata de suicidarse. Antes de regresar a Estados Unidos en 1962 se casa con Marina. Se instalan en Dallas y desde allí se implica en actividades políticas a favor de Fidel Castro. Esta misma labor la continuaría en Nueva Orleans, donde fue detenido. En 1963 le contratan como bibliotecario en la Texas School Book Depository. En septiembre de ese mismo año se traslada temporalmente a México, donde se relaciona con personas pertenecientes a la embajada de la URSS. Poco después será arrestado y acusado de asestar un disparo a Kennedy. El enigma de los disparos y el enigma de este hombre que no pudo hablar mucho. Una imagen que dio la vuelta al mundo. Inmediatamente, todavía el pueblo americano no había visto las imágenes de su presidente destrozado por las balas. Fue la de Oswald entre un grupo de agentes del servicio secreto, y de repente alguien, un tal Jack Ruby, que se echa encima de él y le planta un tiro. Jamás podríamos saber sus opiniones y jamás sabremos qué ocurrió en una especie de cuartucho donde estuvo 12 horas con los investigadores. Demasiadas cosas probablemente. Hay una gran polémica en torno a los disparos. Dicen muchos que es la clave científica, demostrable, balística, de que hubo más personas. Personas que acataban órdenes siniestras. Personas que con ese atentado desde luego sabían que cambiaban el rumbo de la historia moderna, que cambiaban la historia del siglo XX. Coge este carcano, el peor rifle de repetición del mundo, e intenta dar a un blanco móvil a una distancia de unos 75 metros a través de un follaje espeso. No hay manera. Mira. El FBI hizo 2 pruebas diferentes. Ni un solo tirador de élite consiguió igualar a Lee Oswald. Ni uno. Y además resulta que Oswald era un tirador mediocre. Y la mira estaba defectuosa. En mi opinión, con esto tenemos el caso en un puño. Ese tipo no pudo disparar. Y se le hicieron tragar al pueblo americano. Un viejo fusil, unos disparos imposibles. Luego hablaremos de la llamada bala mágica. Algo ocurrió en aquella 6ª planta. César Vidal es doctor en Historia, Filosofía y Teología y es licenciado en Derecho. Ha escrito más de 100 libros y en alguna ocasión nos ha ayudado a hablar de esos enigmas históricos al descubierto, como se llama su libro en Planeta. Me ha sorprendido porque es un hombre muy escéptico y sin embargo no acata a día de hoy las teorías oficiales, esas que nos vendieron en su día de un pobre loco que mata al presidente. Hubo más. Según César Vidal, hubo por lo menos 3 tiradores. 3 tiradores
de los que no sabemos absolutamente nada. Hay pruebas que apuntan a una conspiración mucho más amplia que el loco solitario. Por ejemplo, en 1975 se produjo la muerte de uno de los asesinos a sueldo de la mafia, que se llamaba John Martino, y este hombre reveló poco antes de morir a un periodista que él, junto con otras 2 personas, habían sido los que habían asesinado a Kennedy. Y efectivamente la tesis de que al menos había 3 tiradores pues es la que se ha seguido siempre, porque efectivamente los impactos de bala, que no solamente afectaron a Kennedy y a la gente que iba en el automóvil, algunas de las personas que iban en el automóvil, sino que quedaron en la zona, apuntan efectivamente a 3 tiradores. Incluso algunas de las trayectorias de bala, por ejemplo, que llegaron a dar indirectamente a alguno de los que estaba por allí, es decir, dieron en un muro y parte del muro les cortó la cara al rebotar, pues efectivamente apuntan al menos a 3 tiradores. Santiago Camacho, ese hombre, Oswald, extraño, siniestro, donde los haya, fue encerrado durante 12 horas. No tenemos ni un solo documento de lo que pasó aparentemente en ese instante, en ese lugar, en ese enclave, y tampoco tenemos documentos, por ejemplo, de qué pasó con las heridas de Kennedy, las autopsias en aquel momento, ¿no? Sí, de hecho son 2 de los grandes enigmas de esta historia. Mira, la biografía que nos acaba de leer Carmen de Oswald, de hecho ya nos indica algunos datos sorprendentes. Porque vamos a ver, Oswald, cuando se licencia de su periodo de instrucción en los marines y pasa a tener un destino, efectivamente muy buen tirador no era, su cartilla de tiro era negada para las acciones en combate, lo destinan a trabajos de inteligencia. De hecho es destinado a una estación de escucha que los norteamericanos tenían en Japón, en una de las bases aéreas de donde salían los aviones espía U-2 para hacer reconocimientos a territorio soviético, y desde esa base también escuchaban las transmisiones de los soviéticos. Oswald, entre otras cosas, había sido adiestrado para tener un conocimiento casi bilingüe del ruso. Y esta persona que pasa destinado una serie de años en esa base de alto secreto, en esas tareas de inteligencia, en plena Guerra Fría, se le permite desertar a la Unión Soviética sin que nadie le ponga el menor reparo a irse. Pero además, una vez se pasa una serie de años en la Unión Soviética, más sorprendente todavía es que se le permite regresar. Se le permite regresar con total libertad y pues nadie le investiga, nadie le sigue. Realmente la peripecia vital de Oswald nos indica que por lo menos durante muchos periodos de su vida alguna relación tuvo con la CIA o con otras agencias de investigación. El caso de las heridas es más clamoroso si cabe. Pensemos por ejemplo que los informes forenses del Hospital Parkland, que es el primer sitio donde se lleva el cuerpo de Kennedy, y los del Hospital Naval de Bethesda, que es donde se hace la autopsia oficial, son no ya diferentes, son prácticamente opuestos. Es decir, de hecho, y no creemos que haya una diferencia tan abismal entre los cirujanos de un sitio y otro, pero cuando describen la trayectoria de los proyectiles, en primera instancia los del Hospital Parkland, que es un hospital público, un hospital normal, para civil, para entendernos, hablan de una herida de entrada en la parte frontal del cráneo y una voluminosa herida de salida en la parte trasera. Pero curiosamente los cirujanos y los forenses del Hospital Naval de Bethesda hablan justo de lo contrario y muestran fotografías en las cuales se ve que de alguna manera ese cráneo ha sido manipulado, porque no coincide con los dibujos hechos a mano alzada que acompañaban el primer informe. La única prueba que... Los segundos médicos eran militares. Los segundos era un hospital naval, efectivamente, era un hospital de la Marina y eran médicos militares. El único rastro que quedaba para saber quién de los dos había sido más acertado en su diagnóstico era el cerebro. Lógicamente era esa masa a través de la cual había pasado esa bala. Pues justo es la única víscera que se pierde misteriosamente y nadie vuelve a saber nada de ese ojero. Se perdieron muchas cosas en este caso, documentos, expedientes, hasta el cerebro del presidente de los Estados Unidos, parece mentira. César Vidal nos habla de un acontecimiento, un libro casi maldito, que surge hace tan solo unos 7 años en Estados Unidos y que proporcionaba documentos concretos, parece ser de esas horas del misterio, esas horas en las que Oswald, ese misterioso loco, habló con ciertas personas. Se publicó un libro ya en los años 90, que yo creo que es un libro realmente muy interesante. Es un libro que apareció en el año 96, que se titulaba Oswald Talk, es decir, Oswald habló, y el subtítulo era Las nuevas pruebas
en el asesinato de JFK, donde aparecían las notas que se habían tomado de Oswald, fotografías que no se conocían de él, etcétera, etcétera. Los autores eran un matrimonio que se llamaba Ray y Mary LaFontaine, y lo cierto es que efectivamente la conclusión a la que llegaban, pues por supuesto era que había una conspiración, y en este caso que efectivamente Oswald había sido una de las personas, y yo creo que además el análisis que hacen en ese sentido es irrefutable. Lo que pasa que los LaFontaine reconocían que desde luego no había estado solo Oswald, hacían referencia al testimonio de John Martino en su libro y apuntaban pues por supuesto a implicaciones con servicios de inteligencia. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Servicios de inteligencia. Lo cierto, y a nivel misterioso, tan misteriosos como esas vidas cruzadas con las que empezábamos este programa especial, son las muertes. Las enigmáticas muertes que rodean a muchas personas que o investigaron este tema, o profundizaron en él, o tenían algo que ver, y quizá con sus palabras pudieran, con el paso del tiempo, contar otra historia no oficial. Carmen, rápidamente, aunque sé que rápidamente es difícil, porque la lista es increíble. La lista, hay más de 60 personas que tuvieron alguna relación o que fueron testigos del asesinato de JFK y que luego pues resultaron muertas en extrañas circunstancias. En algunas se dijo que sí, que habían sido asesinadas, y en otras pues que habían sufrido ataques al corazón, que habían tenido accidentes de tráfico. A veces muy aparente eso de ataques al corazón, accidentes. Luego escucharemos documentos relativos a esas justificaciones, a veces parecen clarísimas. Os recuerdo, 7640, palabra milenio. Estamos sorteando ese CD. Vendrá Katia Roche en apenas 11 minutos para dar buena cuenta de vuestras preguntas y cuestiones. Y ahora, Carmen, esa lista del miedo, del horror, no sé cómo llamarla. Pues fíjate, la primera muerte que hay es a los pocos días después de asesinar a JFK. Es en noviembre del 63, muere Karin Kupicinet, que es hija de un magnate de la televisión, que oyó decir que se iba a asesinar al presidente días antes, y ella lo declara ante la policía. Ella, esa persona, oyó días antes. Incluso da aviso a la policía que ha oído eso, y la policía pues no le hace ni caso. En diciembre del 63, Jack Zangretti dijo que sabía cosas sobre el asesinato de Oswald a manos de Ruby, y él resultó ser víctima de un disparo fortuito, una bala que se cruzó en su camino. En febrero del 64, Betty McDonald, ex empleado de Ruby, fue la coartada del sospechoso del tiroteo. Suicidio ahorcándose en la celda de la cárcel de Dallas, según declararon las autoridades. Marzo del 64, Han Killam, marido de una empleada de Ruby, sabía que conocía a Oswald y sufrió un corte en la garganta que le produce la muerte. Abril del 64, Bill Hunter, un periodista que estaba en el apartamento de Ruby en el 63 y murió por un disparo accidental de un policía. ¿Cuántos disparos accidentales, no, Santiago? Sí, y de hecho además es curioso porque esta lista tiene además otra característica. Todos estos testimonios fueron en su día desestimados por la Comisión Warren. Es decir, la Comisión Warren fue seleccionando a aquellas personas que ofrecían testimonios que encajaban con la versión oficial, y aquellas personas que esos testimonios podían arrojar cualquier sombra de duda eran desestimados. Entre esa gran población de testimonios desestimados surgió de repente una mortandad absoluta, y ha habido incluso aficionados que se han dedicado incluso a estadísticamente tabular qué posibilidades habría de que esta gente, de que en este grupo de población se diese tal cantidad de muertes accidentales o no naturales, y las posibilidades son de una entre varios miles, es decir, absolutamente imposible. Son las muertes de los herejes de la versión oficial. En mayo del 64, Gary Underhill, agente de la CIA, que afirmaba que la agencia estaba envuelta en el asesinato, pues aparece en su casa con un disparo en la cabeza y declaran que es un suicidio. En agosto del 65, Mona Sáenz, funcionaria de la Oficina de Empleo de Texas, que se entrevistó con Oswald, fue atropellada por un autobús. La identidad del conductor del autobús nunca se supo. Noviembre del 65, Dorothy Kilgallen, columnista que tuvo una entrevista privada con Ruby, estaba empeñada en destapar el caso JFK. Murió por sobredosis. En 1966, Karen Carlin, empleada de Ruby, fue la última con la que él habló antes de disparar a Oswald, y también murió de un disparo fortuito. En febrero del 66, Albert Bogart, que era vendedor de coches, y dijo que Oswald probó con él un coche nuevo por Dallas y que conducía como un loco. Pues también se le encontró muerto en su casa, y el veredicto fue suicidio. En junio del 66, el capitán Frank Martin, que era policía de Dallas, y dijo que la Comisión Warren hay mucho que decir, pero probablemente será mejor que no lo diga.
pues de repente un cáncer repentino le lleva a la tumba. En agosto del 66, Lee Bowers Jr., testigo que vio a hombres tras la valla de madera del montículo de hierba, tiene un accidente de coche. Y esa lista podría ser interminable y claro, cuando se van produciendo los hechos uno no es consciente de la perspectiva que estos tienen. Cuando uno analiza esto 40 años después y analiza las identidades, muy curioso eso que decía Carmen, sería larguísimo seguir con un montón de testimonios, sabemos que hay algunos muy concretos y muy especiales. Sí, como el del fotógrafo de la autopsia de JFK, William Pitzer, que también murió en octubre del 66, describió su trabajo como una experiencia horrorosa y también fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza y declarado suicidio. Y Jack Ruby, fíjate, el asesino de Oswald. Sí, el enloquecido hombre también que parecía que tenía conexiones con la murió de un cáncer de hígado, pero fíjate qué curioso, Iker, porque días antes, incluso meses antes, dijo a su familia que había sido inyectado con células cancerígenas. Él decía, menuda palabra, luego nos contará Santiago, porque empieza ya otra conspiración, que es la de determinados señores que pueden, fijaos la gravedad de esto, inocular enfermedades, ¿no? Antes de las enfermedades, Santi, testimonios concretos de gente que vio a una serie de personas muy fascinerosas en su aspecto en una loma cercana, que precisamente es de donde surge, parece, esa trayectoria, que fue filmada por un señor, un tal Zapruder, Abraham Zapruder, ¿no? Y esa película, para más Inri, si se puede decir, estuvo prohibida muchos años en Estados Unidos, ¿no? De hecho, más que prohibida, estuvo retirada de la circulación. La película la compró por una considerable suma de dinero la empresa Time Life, que publicaba estas dos prestigiosas revistas estadounidenses, pero que a nadie se le escapaba en la época que concretamente tenía unos vínculos con la CIA bastante notables y bastante notorios, ¿no? Y pues en vez de publicar una exclusiva, en vez de, es decir, no hay una censura oficial, nadie dice que no se saque a la guardó, como hacen ahora con algunos temas del corazón. Esa película se queda durante 10 años en un cajón y no sale de ese cajón hasta que una comisión posterior a la comisión Warren, una comisión que el Senado de los Estados Unidos convoca para volver a investigar el caso por su propia iniciativa, entre otros por la iniciativa del senador Ted Kennedy, que estaba obviamente implicado en el asunto. Se requiere judicialmente a Time Life para que esa gran noticia periodística la revele al mundo, y es entonces cuando sabemos por primera vez de la película Zapruder. Pero realmente ahí se abre la brecha para que una serie de incongruencias que aparecen fotograma a fotograma y que no encajan en absoluto con la versión oficial, de repente sí que estén, ahora sí, literalmente a los ojos de todo el mundo. Esa especie de... Si no recuerdo mal, por esa película, por el film Zapruder, que eran 16 segundos lo que duraban las escenas del asesinato, llegaron a pagarse $16 millones. Sí, la cantidad fue exorbitada. De la época. De la época, claro. Yo sí soy ahora mismo un oyente, y siempre procuro ser un oyente. Me imagino, recordando la escena que hemos vivido de JFK, a un hombre de gabán negro, sombrero negro, que cuenta cosas que nadie sabe y que, por ejemplo, en este caso hacen que muchas personas dicen que los ven antes de su muerte. Volvemos a hablar de los hombres de negro. Y Santiago, por vez primera se habla, por ejemplo, algunos testimonios de esa lista macabra de inoculación de enfermedades. Sabemos tú y yo, y sabemos todo el equipo, hablaremos un día de eso, de, por ejemplo, investigadores de temas extraños. Un día haremos ese gran programa, muy duro, muertos en extrañas, no menos circunstancias. Y algunos de ellos se ha hablado, y no quiero dar nombres, de enfermedades inoculadas. ¿Esto nace con la muerte de Kennedy? La verdad es que el asunto de Kennedy abre muchos frentes. La muerte de Jack Ruby, que efectivamente afirma antes de morir que ha sido inoculado por su propio doctor, por su propio psiquiatra concretamente, tiene bastantes visos de ser cierta. Resulta que el tal psiquiatra de Jack Ruby, que estaba quejado de una severa depresión, porque según algunos que tuvieron ocasión de conversar con él, él estaba convencido de que los que le habían propuesto asesinar a Oswald le sacarían de allí pasados unos años y obtendrían una recompensa, y sin embargo pasaban los años y él seguía en su celda, y esto le condujo a una depresión. El doctor Cameron, que era así como se llamaba el psiquiatra que le asignaron, es otro individuo que curiosamente también tiene notables vínculos con la CIA, vínculos documentados. De hecho, en uno de estos extravagantes proyectos de la CIA sobre control mental y drogas psicodélicas, se cargó literalmente a un elefante del zoológico de Oklahoma City, inyectándole una sobredosis de LSD. Vamos a ver. Documentado. Santiago, vamos a ver. Me estás hablando siempre de la sombra de la CIA, no lo decimos nosotros aquí, sino los documentos, los libros,
muchos años de investigaciones, aparece la sombra, digamos, en ese tipo de operaciones. Tú nos has ido introduciendo en ellas, el MK Ultra, un día dedicaremos un programa, manipulación mental, terror psicológico. ¿También la inoculación sería un paso más primitivo que estos otros o al mismo tiempo? No, de hecho esto es rutinario dentro del trabajo de los servicios de inteligencia, es decir, la investigación en métodos de asesinato que parezcan muertes naturales es algo que ni siquiera entra dentro del campo de la conspiración, entra dentro de la rutina de un servicio secreto, y eso es así, o sea, y de hecho, por ejemplo, en documentos ya desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, documentos de los años 50 y 60, se plantea, por ejemplo, la posibilidad de matar a gente introduciéndole isótopos radioactivos en su pasta de dientes para provocarle un cáncer a medio plazo. Es decir, hasta ese tipo de cosas se ha llegado a plantear. Enfermedades que se inoculan, testigos que desaparecen y una especie de conspiración inmensa. Sin embargo, si algo ha llevado todavía a dar un paso más a la historia de Kennedy, por ejemplo, aparte de las primeras vidas cruzadas con Lincoln y su obsesión con Lincoln, al margen de las maniobras extrañísimas de ese día en Dallas, dicen que apenas había seguridad, había ventanas abiertas, todos los sistemas básicos directamente desactivados, es lo que luego pasó con esa familia también. Y habría que hablarlo y comentarlo. La maldición de los Kennedy. Ahora enseguida va a venir Katia con las preguntas de 7640, pero antes de eso, me gustaría que escucharais muy atentamente a Carlos Barroso, que nos va a dar paso a qué pasó no solo con Kennedy, con JFK, ya lo sabemos, sino antes y después. ¿Hay familias que pueden estar marcadas por un gafe, por una maldición, por un destino oscuro? Vamos a intentar por lo menos descubrirlo. Altas esferas que mueven los hilos. Esa familia no debía instalarse en el poder bajo ningún concepto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Nos ponía el amigo Juanma Frasquet que lo veía a oscuras, no lo veo, lo vislumbro entre las pantallas y los mandos, y nos pone estas músicas de Michael Field, de Killing Fields, y claro, se nos pone a todos. Aquí tengo a Katia Rocha. Katia, ¿qué dice la gente? Pues mira, coincidiendo con esto de las maldiciones de familia, Juan de Santander dice que él piensa que es una maldición y no una conspiración, como le pasó a Onassis y a toda su familia. También hay otros clanes malditos, ¿no, Santiago? Sí, realmente, pero curiosamente, fíjate que esas maldiciones se suelen cerrar en los clanes de los muy poderosos, y puede que a veces algunas de ellas, no todas, hay que ver también pábulo a lo mágico, pero puede que algunas de ellas sí sean ciertamente interesadas. Nora de Madrid afirma que Johnson tenía preparado un discurso para el regreso de Kennedy a Dallas diciendo: nos alegra que haya salido con vida, señor Kennedy. Johnson es un personaje también, bueno, de los de toma pan y moja, ¿no? Parece que hay... metido en la tramoya, además de la conspiración en cuanto al asesinato. Luego tendremos después a Enrique de Vicente, porque nos va a contar documentos de última hora que nos hablan de si Johnson, el que fue después presidente, ordenó matar a Kennedy. Lo ha publicado la revista Año Cero, nosotros ni quitamos ni ponemos y vamos a ver por qué. José Andrés de Amurcia cree en otra teoría relacionada con Jackie Kennedy, su guardaespaldas y un hombre con paraguas. ¿Qué pensáis? ¿Quién es el hombre del paraguas? El hombre del paraguas es un personaje muy curioso que efectivamente sabemos de él a raíz de salir a la luz la película Zapruder. Porque antes lo habían negado, que es lo más increíble. Sí, esos testigos que habían sido desestimados, muchos de ellos dijeron su extrañeza de ver allí a un sujeto con un paraguas abierto en un día, que bueno, era noviembre, pero un día muy soleado en Texas, pues imagínense, y que estaba allí. La teoría más verosímil, sobre todo haciendo caso a la sincronización
de los hechos es que posiblemente si alguno de los francotiradores tenía una posición muy comprometida que solo le permitía atisbar el blanco durante una breve fracción de segundo, necesitaba estar prevenido. Imaginemos, por ejemplo, una señal. Imaginemos, por ejemplo, que estaba escondido en el desagüe de una alcantarilla, en un sitio donde efectivamente tendría un punto de visión durante un segundo, pero necesitaba una referencia. Luego ese hombre del paraguas salió, o presuntamente salió, se presentó a alguien diciendo que había sido él, que lo que pretendía era protestar, no sabemos exactamente contra quién ni de qué manera con esa actitud, pero... algo relacionado con Bahía Cochina. Sí, algo así. Pero curiosamente la comparación física de este personaje que salió en su momento con el dibujo que se puede hacer, porque lógicamente la película no tiene mucha calidad, pero sí se puede hacer de la complexión, de más o menos los rasgos principales de la cara, un dibujo no coincidía, con lo cual el hombre del paraguas todavía sigue siendo un misterio. A mí lo que me parece alucinante es que durante años esos herejes, algunos de los que murieron, decían, es que vimos un hombre de oscuro y con paraguas, que abría el paraguas justo cuando... y que no, que era mentira, durante muchos años era mentira, y luego la película de Abraham Zapruder, esos disparos, se demuestra que ahí está el hombre del paraguas. A decir que podía ser un paraguas arma, que fuera una pistola camuflada en ese mismo paraguas. 7640, palabra milenio. Marcos de Madrid nos pregunta por el Vaticano. ¿Esos hombres de negro de los que habláis podrían vestir también de blanco? Oye, vaya pregunta. Esa te la paso a ti, Santiago. Pues Marcos de Madrid siempre pregunta por la Iglesia. No, las conspiraciones dentro del Vaticano darían para programa aparte, porque de verdad es un mundo que en ese sentido, en el sentido de su funcionamiento político, se quedó estancado en la época de los Borgia, y yo creo que es muy interesante estudiar la criptopolítica, los manejos que hay dentro. ¿Por qué no dejan acceder a los periodistas a ese archivo? Por ejemplo. Sobre todo la falta de... o sea, la materia reservada, ¿no? Gran parte de los archivos de todas las instituciones que pueden tener investigadores en el mundo del oscuro, vamos a llamarlo así, pues es que no dejan acceder a la información, ¿no? Manolo de Sanlúcar de Barrameda, vamos allá. Se pregunta por los motivos que dieron ambas secretarias de los presidentes asesinados para no asistir a aquellos actos públicos. Yo eso no lo sé exactamente, Santiago. Unas dicen que en el caso de Lincoln fue una corazonada, ¿no? Sí. Y en el caso de Kennedy, yo digo lo que se dice y lo que se ha escrito, que claro, que es que Dallas era un sitio ya bastante hostil. No, eso de por sí, es decir, todos los analistas, esto ya fuera de la teoría de la conspiración, o sea, dentro de la historiografía más rigurosa, afirman que Kennedy cometió digámoslo así, una chulada a la hora de presentarse posiblemente en la ciudad más hostil que le era a todos los Estados Unidos. Pensemos que era el centro neurálgico del sur republicano conservador, y que él era el que estaba en ese momento pregonando la igualdad de los negros, por ejemplo. Me sorprende mucho además lo que están diciendo los oyentes, me sorprenden siempre, pero hoy especialmente. Mira, dos oyentes en puntos de España muy opuestos. Nieves en Dos Hermanas y Guillermo en Huesca se preguntan que si creemos que Lincoln y Kennedy podían ser la misma persona reencarnada, y que si no os extraña, esto ya es muchísimo, que si no os extrañan las coincidencias entre sus muertes. A mí me extraña muchísimo. Ya la reencarnación no llego, pero extrañarme muchísimo. Una última pregunta, Katia. Pues Vicente García de Jaén se pregunta por el Ku Klux Klan, que también está relacionado con esto. ¿Tendría que ver algo? Pues no creo, o sea, no se le ha relacionado nunca físicamente. Lo que pasa es que efectivamente el Ku Klux Klan en su momento incluso amenazó esa visita a Dallas, porque una de las grandes negligencias que se cometió es que había amenazas de muerte sobre Kennedy en su visita a Dallas, prácticamente, digamos que una docena. Es decir, precisamente por eso, porque era un sitio muy hostil. Si vemos esas imágenes de la película Zapruder, vemos que hay poca gente en la calle. Poca gente, sí. No es una multitud que le aclama, de hecho hay pocos y más bien curiosos, más que entusiastas. Y Santiago, ¿y cómo un coche presidencial con Kennedy, ni más ni menos, puede ir a 10 por hora, sin capota, saludando, las ventanas abiertas? Es que cualquier servicio de seguridad ve que hay una negligencia total, ¿no? De hecho, incluso otra de las cosas que se puede apreciar, cronómetro en mano, con la película Zapruder, es que justo cuando empieza el tiroteo, en lugar de acelerar, que es lo que haría un guardaespaldas profesional, el coche se detiene. Es decir, no se detiene, pero de esa velocidad de casi 19-20 kilómetros por hora, pasa a 10-12 durante todo el tiroteo, y ya cuando justo el presidente se ha abatido, es cuando acelera el coche y sale hacia el hospital. Bueno, para terminar, Roberto de Alcoy, que no lanza... Bueno, sí, una pregunta a los gobiernos. ¿Por qué nos tratan como si fuéramos tontos?
Yo no sé si decir los gobiernos, porque ya es poner a un culpable y yo no sé quiénes son esas mafias conspirativas. Dicen que más poderosa que cualquier gobierno. Lo cierto es que estamos en otro campo de batalla realmente apasionante. Volvemos con el misterio puro y duro, la maldición de los Kennedy. Hemos escuchado a Carlos Barros. Le hemos llamado rápidamente a nuestro compañero Javier del Pino, y yo os aseguro que lo que viene ahora es espectacular. Javier del Pino, como siempre, pues perfecto en la ejecución de su trabajo, aunque quizá la palabra ejecución no sea lo más adecuado, nos hace una crónica sobre esta familia tan peculiar, los Kennedy. De verdad, escuchad porque merece la pena. Buenas noches. La verdad es que lo mejor para entender qué es esa llamada maldición de los Kennedy es repasar un poco el árbol genealógico más oscuro de la familia. Sin entrar en detalles, se pueden recordar estos casos por orden cronológico. Joseph Kennedy, padre del presidente, murió a los 29 años en accidente de aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Rosemary Kennedy, hermana del presidente, tuvo una lobotomía mal practicada que la dejó retrasada mental en 1941, ingresada en un psiquiátrico el resto de su vida. Kathleen Kennedy, hermana del presidente, muerta a los 28 años en accidente de aviación. Patrick Kennedy, hijo del presidente, muerto a los 2 días de nacer, 3 meses antes de que mataran a su padre. John Fitzgerald Kennedy, presidente, asesinado en Dallas, como todo el mundo sabe, a los 46 años. Robert Kennedy, hermano del presidente, asesinado en Los Ángeles a los 42 años. David Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, muerto en Florida a los 24 años por una sobredosis de droga. Michael Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, acusado de mantener relaciones con una asistenta menor de edad, muerto a los 39 años en accidente de esquí. Joseph Kennedy, hijo de Robert, sobrino también del presidente, en un accidente de coche en el 73 dejó paralítica a la mujer que viajaba con él. Edward Kennedy, hermano del presidente, accidente de coche en el 69, el vehículo cayó a un río, una mujer apareció ahogada dentro de ese coche. Edward Kennedy Jr., hijo de Edward, sobrino del presidente, pierna derecha amputada a causa de un cáncer. Patrick Kennedy, hijo de Edward, sobrino del presidente, ingresado en el 86 en una clínica de desintoxicación por su adicción a la cocaína. William Kennedy, hijo de Jane, sobrino del presidente, acusado en el 91 de violar a una mujer, absuelto en el juicio. John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente, muerto a los 38 años en accidente de aviación junto con su mujer y su cuñada cuando iba camino de la boda de una de sus primas. Yo creo que con todo esto la palabra maldición está más que justificada. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Don Santiago Camacho, ¿qué podemos decir ante esta ristra tan, no sé, tan fuera de la casualidad parece aparentemente como las coincidencias con las que empezábamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que maldición hay, y una parte de la maldición puede ser mágica o puede deberse al lado, pero otra desde luego tiene mucho de intencional, porque la muerte de John Fitzgerald Kennedy lo eclipsa todo con su grandeza épica. Pero por ejemplo, ¿qué decir de la muerte de su hermano Robert? Que cuando un tirador, también impulsivo, en este caso frente a frente, a unos 8 o 9 metros de distancia, le dispara con un revólver, el resultado de su muerte es una bala que le entra por detrás cuando el tirador le estaba disparando de frente, de diferente calibre de la que el presunto asesino disparaba, y encima que presentaba quemaduras de pólvora en el cuero cabelludo, algo que solo puede hacerse si se apoya el arma sobre la persona a la que vas a matar. Otra muerte igualmente misteriosa. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de ese coche que se precipitó al río Chappaquiddick y que llevaba en su interior a Edward Kennedy cuando también pretendía ser presidente, también pretendía llegar a la campaña electoral, y que analizando las pruebas de ese accidente parece claro que hubo como poco un montaje de algún tipo. La víctima de este caso fue Mary Jo Kopechne, una de las asistentes de la campaña electoral de Edward, que no falleció en ese río, porque si hubiese fallecido en ese río, su blusa estaría completamente limpia. La sangre de una hemorragia dentro del agua se disuelve dentro del agua, y sin embargo, cuando fue recuperada esa blusa tenía grandes manchas de sangre. Robert Kennedy, otro personaje curioso, la maldición de los Kennedy. El último ejemplo, Carmen, fue John Kennedy, ¿no? Que parecía que se iba a dedicar también al tema político. De nuevo la esperanza de esa familia, por no sé cuánta vez intentando alcanzar por tiempo suficiente el poder. Y bueno,
un final trágico también, ¿no? Efectivamente, John Kennedy, además se acordará a muchos de los oyentes, muere el viernes 16 de julio de 1999 junto con su mujer Caroline Bisset y su hermana, la hermana de esta, Lauren. Se preparaban para viajar hacia la isla de Martha's Vineyard y en el estado de Massachusetts, donde se celebraba la boda de una prima de John Kennedy, que era Rory Kennedy. El avión era un monomotor, un 32, un Saratoga. Había despegado del aeropuerto privado de Fairfield, en Nueva Jersey, hacia las 8:35 de la noche. También hay pues mucha conspiración en torno a por qué despega tan tarde, y además John Kennedy no era un gran aviador. Hacía poco que se había sacado la licencia y no tenía muchas horas de vuelo. Dicen que su mujer fuera culpable de ello, tenían grandes problemas también en el matrimonio, y que pues por culpa de pintarse unas uñas muchas veces, no estaba conforme con el color que no coincidía con su vestido, pues se retrasó tanto y salieron ya de noche, con niebla, con mal tiempo, hacia ese destino fatal. Quizá el último eslabón de esta gran maldición. Sabemos que hay otros casos, hablaremos un día de ellos, de clanes pues mirados por el mal de ojo, parece, o por el mal fario, ¿no? Pero Santiago, yo sé que tú tienes opiniones también que van uniendo el caso de John Kennedy al resto de su familia, ¿no? Sí, porque justamente su muerte, y eso periodistas que estaban muy cercanos a él y a su familia, como incluso Sherman Skolnick, que es uno de los amigos íntimos de la familia Kennedy, revelaron que, mira tú qué casualidad, esta tragedia sucedió justo cuando John Kennedy estaba dispuesto a anunciar su candidatura para el gobierno del estado de Nueva York, haciéndole sombra ni más ni menos que a Hillary Clinton. Y que además, y esta era la gran revolución, no iba a presentarse por el Partido Demócrata, sino que iba a presentarse como candidato independiente. Algo así, desde luego, hubiese supuesto un marasmo dentro de la política estadounidense. Pensemos que si John Kennedy no es considerado por nadie como un gran genio político, ni siquiera como una personalidad de la talla de su padre, desde luego sí era una persona que tenía un carisma y sobre todo que sabía vender muy bien su imagen al público americano, algo fundamental para ganar unas elecciones allí, y que muchos de sus allegados opinan que tenía la vista fija en la Casa Blanca. En cuanto al accidente, hay muchos puntos oscuros, sobre todo muchas cosas que ahí siento contradecirte, Carmen, pero que las agencias, y ahí la documentación de Carmen es impecable, las agencias de información estadounidenses divulgaron como verdaderas, y que si uno se molesta en comprobar, resulta que no eran tan verdaderas. Por ejemplo, se habló mucho del mal tiempo. Si uno se va a los informes meteorológicos de esa noche, descubre que la famosa niebla era una visibilidad de 19 millas en la costa de Massachusetts. La costa de Massachusetts es uno de los lugares más poblados de la Tierra. A esas horas de la noche, la línea de la costa se tenía que dibujar como un reguero de luciérnagas de luz perfectamente visible. Pero es más, también se dijo la teoría de la desorientación. 70 segundos antes de perder contacto con la torre de control, John Kennedy dio perfectamente su posición, tanto en cuanto a la distancia, altura y tiempo de vuelo que le quedaba para llegar a la costa. Y sin embargo, pues, también se empezó a decir que este hombre pues que estaba desorientado. Pero lo más curioso es esa caída a plomo que registraron los radares de la torre de control de 1100 pies, unos 400 metros más o menos, en 12 segundos. No es una persona que poco a poco pues se va despistando, va perdiendo altura hasta que choca. No, es una caída literalmente a plomo. Lo curioso es que en este caso el cuerpo principal de la avioneta y la cola aparecieron a varios kilómetros de distancia. Algo ya de por sí curioso. Sobre esa cola, el FBI hizo un estudio en busca de rastros de explosivos. Pues bien, lo más llamativo de esta historia es que yo no conozco ese estudio, no porque no haya hecho bien los deberes, sino porque no lo conoce nadie, porque ese estudio es considerado materia reservada. Tremendo, 2:47. 8,1 grados en la Gran Vía, aquí en los exteriores del estudio 1 de la cadena SER, Milenio 3, con la conspiración en torno a la maldición, al enigma de la muerte de Kennedy. Fijaos hasta qué punto llegan algunos historiadores como César Vidal en apuntar la desgracia elevada al cubo en el momento del asesinato,
que hablan de que JFK, por ejemplo, cuando es acribillado, si vemos las imágenes de esa célebre película de Zapruder, no se agacha, recibe ya un impacto y no se puede agachar. Hablaban de un corsé, que llevaba un corsé desde el cuello hasta la ingle que le impedía moverse, que cualquier otra persona, no siendo un presidente, al notar el silbar de las balas, se hubiera arrojado prácticamente al suelo de ese Fort Lincoln. Escuchad lo que dice César Vidal. Kennedy, el día que fue asesinado, llevaba un corsé que le llegaba desde la ingle hasta el cuello, porque el día anterior había sufrido un desgarro inguinal mientras estaba con 2 mujeres en una piscina. Si Kennedy hubiera sido un personaje menos dado a estas veleidades, es posible que incluso ese día hubiera salvado la vida, porque la primera herida no fue mortal. Instintivamente él se hubiera lanzado sobre el suelo del automóvil, que es lo que intentó hacer, pero no pudo hacer con el corsé, y posiblemente pues hubiera quedado herido, quién sabe si impedido quizá de hablar, pero desde luego no hubiera perdido la vida. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Aquí estamos con un montón de amigos, con César Vidal, con Santi Camacho y sus grandes conspiraciones de la historia, preparando Top Secret, que va a ser un pelotazo, Santiago, y envueltos un poco todos, no de un ámbito hoy terrorífico. Sabéis que Milenio 3 es inesperado. Hoy es un día de intriga, porque este tema sí que es rotundamente real. Hay otros temas que podemos opinar, pero esto pasó así, y si reflexionamos un poco, caramba, esto puede dar más miedo que cualquier fenómeno paranormal. Carmen, hay preguntas muy interesantes en el 7640, ¿no? A mí por lo menos sí me da más miedo esto que cualquier psicofonía, porque esto de verdad está pasando. Cisco, fíjate, nos hace una pregunta muy curiosa, porque hay investigadores que han tirado por esa línea. Nos dice, ¿qué pasó con el discurso que JFK iba a leer en Dallas, en el que supuestamente iba a descubrir la existencia de extraterrestres? Pues realmente esa noticia saltó en los teletipos hará cosa de 3 años a raíz de la futura publicación de un libro en el cual efectivamente pues una persona que había sido depositaria de esa carta y podía atestiguarlo mediante pruebas no solamente caligráficas, sino incluso pruebas de ADN, porque esa carta o ese discurso parecía que había sido también lógicamente manchado por la sangre del presidente. Pues luego ese libro jamás salió a la venta, jamás se volvió a saber. De hecho, es de esas historias que les quieres seguir la pista y que estás pendiente de y doy cuando coges un hilo, Santiago Camacho está meses, te falta años, y de repente hay un momento en el que te topas con una barrera. Efectivamente, y en este caso el libro, después de anunciado, después de creada una, sobre todo en los círculos ufológicos, que fue donde se dio a conocer esta noticia por primera vez, creada una expectación, jamás se volvió a saber, ni nadie tuvo acceso a hacer la menor investigación sobre esas cartas. Mucho se habla de hasta cuándo nos ocultarán la verdad, o qué parte de esa verdad sigue estando encerrada en archivos. Nos encontramos con este fenómeno en muchos temas. Es curioso, pero ya andamos cerca de los 150 programas, Carmen, y todavía no hemos hablado de, por ejemplo, ovnis y ejército del aire en España, que es curioso. Lo haremos, ¿verdad, Santiago? Y de cómo hay informes militares que todavía no han salido, no los que han salido desclasificados, hay algunos que no han salido. Los investigadores, quizá es cierto que podemos pecar de cierta ingenuidad de crear conspiraciones cuando no los hay, pero es que hay materiales que no salen, no sabemos por qué no salen. Se habla de una parcela de años muy importante, nos parece inaudito, cuando ahora mismo se han cumplido 40 años, que no tengamos toda la información, todos los papeles. Enrique de Vicente, profundizaremos con él en otras ocasiones sobre lo que hablaba de el presidente Johnson. En año cero hablaba de que Johnson, que rápidamente juró su cargo después del asesinato, estaba y ordenó matar a Kennedy. Bueno, veremos qué nos cuenta. Pero hay un detalle interesantísimo, y es ¿hasta cuándo estarán oficialmente esos documentos? Creo que son 218 expedientes que para muchos tienen toda la verdad y que es como un núcleo que se ha dejado aparte. Esta práctica tan típica, ¿no?, en la conspiración. Escuchamos a Enrique. Realmente hasta finales del año 2038, por lo tanto hasta el 2039 no sabremos nosotros nada, por decisión directa de Johnson hay 218 documentos sobre la muerte de JFK que están sellados. Pero vamos a ver, si Johnson estuvo implicado de una manera más o menos activa, no va a dejar ningún documento que así lo demuestre, no va a pasar como un villano a la historia. Yo pienso que son documentos que implican a personajes secundarios, todos los cuales sin duda
han muerto ya la inmensa mayoría, y todos los cuales habrán muerto para el año 2038. Así que en ese momento, sin ninguna duda, no habrá ningún perro que pueda transmitir la rabia y demostrar que en Estados Unidos ha habido al menos ese golpe de Estado, como yo creo que ha habido otros. Según Enrique Vicente, golpe de Estado. Carmen, ¿quieres apuntarme algo? Sí, nos preguntan por qué John Kennedy se sacó la licencia de piloto sabiendo que varios familiares habían muerto en avionetas. Y es que hay una teoría sobre eso. Un amor al riesgo excesivo, ¿no? Sí, un amor al riesgo tremendo, pero además no solo de John, sino de toda la familia Kennedy. Edward Klein, un periodista que escribió varios libros sobre esta familia y que conocía muy bien a Jackie Kennedy, asegura que las muertes y fatalidades que ha sufrido la familia no son una casualidad. Dice que cuando una familia tiene una historia de autodestrucción que se remonta a varias décadas, el sentido común nos dice que un cierto patrón debe ser responsable. Este periodista, además, en uno de sus libros, pues encarga un estudio a un médico, en el que dice este médico, que se llama Robert Moyes, especula que la afición familiar por riesgo se debe probablemente a un gen, al DRD47R, un gen que tendría toda la familia Kennedy y que les haría ser, pues, más que nada, propicios a esas muertes, porque decían que no conocían el miedo y que un Kennedy nunca podía mostrar sus emociones ni conocer el miedo a nada. O sea que hasta un médico puso en su día, conspiración o no, paranoia o no, la matrícula genética a la supuesta maldición. Y ahora vamos a escuchar un momento ese final antes de que llegue Katia con las preguntas, porque es, yo creo que clarificador de a qué punto llegó Jim Garrison, un poco autoderrotado, cuando vio que nada se movía, a pesar de que había datos para la conspiración. Escuchamos. Cuanto mayores son las mentiras, si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. Lee Harvey Oswald, un loco solitario que quería llamar la atención y lo consiguió matando al presidente, fue el primero de una larga lista de cabezas de turco. Más tarde vendrían Bobby Kennedy, Martin Luther King, hombres cuya entrega a la paz y a una vida mejor los convertiría en un peligro para aquellos que se han entregado a la guerra. También les matarían locos solitarios, que hacen que nadie se sienta culpable, porque el asesinato es el acto de un desequilibrado. ¿Cuántos asesinatos políticos disfrazados de ataques al corazón, suicidios, cáncer, sobredosis nos quedan por ver? ¿Cuántos aviones y coches se estrellarán antes de que se sepa lo que realmente esconden? ¿Cuántos coches y aviones se estrellarán? Madre mía, parece que hilaba aquí Kevin Costner en el final de la película JFK con la historia que contamos del 11S. Katia Rocha, las últimas preguntas, 7640, palabra milenio, para esos CDs y para preguntar a nuestros amigos. Mira, Carlos Ávila tiene un culpable. Fidel es el asesino, afirma. Acabó con el Che y con JFK. Bueno, y mucha gente, Santi, que piensa eso, ¿no? Pues, como siempre te voy a dar una primicia. El martes exactamente se desclasificaron documentos nuevos en el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense sobre la relación entre JFK y Fidel Castro. Parece ser que hubo conversaciones directas y que uno de los planes inminentes justo antes de morir de JFK era restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Eso alejaría de la sospecha a los cubanos. David de Alicante y César de Toledo coinciden en que si dispararon desde el mismo coche, el chofer tiene muchas probabilidades de ser el asesino. Begoña dice que ella es que la gafe es Jackie Kennedy. Primero se cargó a la familia Kennedy y después a la familia Onassis. Opiniones para todos. Ella murió también de un cáncer. Antonia de Lepe, ¿cómo es posible que si la película desvela todo no la destruyeran? Bueno, estaba guardada 10 años, ¿no? También es cierto, podían haberla destruido, si pensamos en esas manos negras, ¿no? No es la única afirmación. De hecho, hay otra afirmación que no muestra tan a las claras, porque la autora, que en este caso fue una mujer, pues no tenía ni el pulso tan firme ni la sangre fría de seguir grabando en el momento del asesinato. Pero, por ejemplo, gracias a esa afirmación se supo que Zapruder estaba allí grabando. Porque efectivamente, claro. se filmaron el uno al otro. Es tremenda esa imagen. Alex de Algeciras dice: bravo por Javier del Pino, pero ¿queda algún Kennedy vivo? Queremos algún mail, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número. Y vamos ya con los ganadores. Los ganadores: María Aranzazu de San Sebastián dice: me estáis ayudando a preparar mi doctorado. Rocío de Córdoba: mañana me compro los libros de Santiago Camacho y César Vidal. Por favor, repetir los títulos que los apunte. Venga, vamos allá.
Nuevos enigmas históricos al descubierto, de César Vidal, editado por Planeta, y 20 grandes conspiraciones de la historia. No me los enseño si me los sé. Editado por La Esfera. Y dentro de poco Top Secret, madre mía, va a ser un pelotazo eso. En febrero. Y para terminar, Luis Cano de Zaragoza, ¿cuándo venís a mi tierra? Hay mucho tema que contar en Belchite. Bueno, pues fíjate. Bueno, es que es matemática, porque la semana que viene vamos a hablar de ese pueblo monumento al horror, lo que nunca debe repetirse, Belchite, el horror de la guerra civil, 6.000 personas y, bueno, leyendas, misterios, investigaciones. Así es, la gente opina que hay hombres de negro que nos ocultan muchas verdades, que si no nos ha visitado ninguno. Oye, hombres de negro, Santi, y en el fondo, y sé que es muy difícil, pero ¿quién puede estar detrás de esta Yo historia? espero recibir la verdad. Espero que no recibamos la visita de ninguno, ¿eh? No me querría chocar con ellos. Yo creo que fue una mezcla, que todos los sospechosos, esa CIA, la mafia, la industria militar, los grandes poderes de la política estadounidense, todos colaboraron. Fue un Fuenteovejuna en el cual nadie es enteramente culpable y realmente los ejecutores a lo mejor ni siquiera sabían quién estaba ordenando esa muerte. Hoy hemos hecho una investigación periodística en vivo con un montón de documentos, especialmente también esas voces de Jim Garrison, ese fiscal que se enfrentó a todo el mundo, y nos quedamos con esa sensación de que pasaron cosas, de que igual esa gente sigue dominando el mundo, quién sabe, igual no nos enteramos, pero lo cierto y verdad es que hasta el 2038 los documentos no saldrán, y cuando uno piensa que han pasado cosas tan graves y queda tanto tiempo, cuando menos sospecha. Este programa sospecha por naturaleza de cualquier fuente oficial. Electrónica Política, el periodismo. El domingo, de 3 a 4, mucho más. Un abrazo para todos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.